Después de haber situado la acción de Jesús en el contexto social de su tiempo, vamos ahora a una segunda clave de lectura cultural, que son los símbolos. Nosotros mismos usamos muchos símbolos, y cuando se usan esos símbolos, nosotros no los tomamos al pie de la letra. Sin embargo, muchas veces, si no conocemos cuáles son los símbolos principales en la Biblia, los tomamos al pie de la letra. Les pongo, por ejemplo, un caso. Cuando una mamá le dice a su hijo, ya te dije 1000 veces que esto no lo debes hacer, ninguna persona que escuche aquello va a suponer que efectivamente llevaba una cuenta minuciosa, iba en la 999 y esa fue la 1000, sino que pueden ser 2 veces, pero lo que hace que aquella segunda vez sea 1000 es el tono de voz, es la insistencia con que lo ha dicho, es la firmeza con que ha exigido alguna cosa. O lo mismo cuando usamos, por ejemplo, maneras de hablar como cuando se experimenta alguna vergüenza muy honda ante una metida de pata, que dice uno, bueno, estaba yo que de plano quería que me tragara la tierra. Pues evidentemente que jamás le ha pasado por la cabeza que se lo trague la tierra. Y nadie de los que escuchan considera que aquello es inexacto, sino que es una manera de hablar. Pues algo parecido y todavía con mayor intensidad se da en el lenguaje de los judíos. Por ejemplo, los números. Los números simbólicos son importantísimos en el judaísmo. Los números son fundamentalmente resultante del 4 y del 3. Van ustedes a pensar que esto es algo que no tiene mayor trascendencia, pero sin embargo nos va a dar muchas claves para entender algunas cosas fundamentales. El esquema antropológico en el que nos movemos, de cómo está hecho el mundo, pues tiene 4 puntos cardinales. A nadie se le ocurre hablar de un mundo que tenga 5 puntos cardinales o 6, sino que hay un adelante, atrás, a un lado y a otro lado. Ese va a ser un número fundamental. Otro número importante es el número 3, que es un triángulo, y el triángulo es una figura completa, plena. Los números más importantes de la Sagrada Escritura van a ser múltiplos de estos dos. Por ejemplo, el número 7. El número 7, que es un número de plenitud también. El número 12, que es 3 por 4, va a ser también un número fundamental para el Evangelio, porque es la totalidad del pueblo de Israel. El número 10, que es 7 más 3. Todos estos números son una clave de la que no podemos prescindir en muchos pasajes evangélicos y que no los podemos tomar nosotros literalmente. Por ejemplo, los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. No nos está diciendo cuántos días estuvo Jesús en situación de tentación, sino nos dice que fue un tiempo largo. Eso es todo lo que nos quiere decir. Y un tiempo largo en el que fue sujeto a prueba, como aquellos 40 años de Israel en el desierto. Vamos a ver la importancia que tiene en este contexto el que Jesús escoja un grupo no de 8, no de 5, sino de 12. Es decir, que con ellos está comenzando la búsqueda y la consolidación de un nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios que comienza necesita tener 12 como fundamento, 12 patriarcas. Lo tremendo es que esos 12 patriarcas van a ser del pueblo de la tierra, de los despreciados por el centro. Va a ser de Galilea, van a ser de los que no contaban para ningún proyecto en la historia de Israel. Estos números vamos a verlos en los momentos en que ya pasemos a los textos del Evangelio. Por ejemplo, en los pasajes de la multiplicación de los panes.
y nos van a dar la clave para decir, estamos ante un género literario en este momento que no debemos de buscar cuál es la verdad histórica, sino tratar de ver cuál es la verdad que nos da con esos símbolos. Por ejemplo, cuando la mamá acaba de terminar de hacer el aseo de la casa, está todo recién trapeado, afuera está lloviendo, y entra el niño que viene de la escuela con los zapatos llenos de lodo y se mete tranquilamente a la sala. Y la mamá le dice, sí, te dije que entraras con los zapatos llenos de lodo. Si nosotros tomamos esa frase así textualmente, literalmente, decimos, bueno, esta señora está mal de su cabeza. Como que le dice al niño que sí, te dije que entraras con los zapatos llenos de lodo. Sin embargo, el momento en el que sucede aquello, el tono de voz, nos está diciendo que el sentido verdadero de esa frase es totalmente el contrario del que aparece textualmente. Habrá algunos momentos en los que nos encontraremos con ese tipo de manejo del lenguaje. Y si nosotros lo tomamos literalmente, nos vamos a perder. Por ejemplo, si nosotros tomamos literalmente el texto aquel de los hermanos de Jesús. Bueno, la palabra hermano engloba tanto a los hermanos carnales como a los parientes, como a los amigos muy íntimos. ¿En qué sentido se está utilizando de esos tres? No tienen otra palabra para designar otro tipo de parentesco o de relación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a escoger uno u otro? De ahí, de que se hable de los hermanos de Jesús en el Evangelio, no se sigue que Jesús haya tenido hermanos carnales, ni tampoco se niega que Jesús pudiera haber tenido hermanos carnales. Es un texto que no nos dice más que el que hay gente muy cercana a Jesús que lo rechazan. Estos son pues algunos de los elementos culturales, simbólicos, que vamos a necesitar tener como llave de lectura para descubrir sentidos escondidos en el texto.